el pescador y el espíritu del mar. ¿Sigues ahí? ¿Todavía despierto? Tal vez el silencio te acompaña, o una preocupación que no termina de apagarse. Tal vez no sabes si quieres dormir, o solo que algo te abrace desde adentro. Entonces, quédate. Sherazade tiene otra historia, y esta noche te hablará de un pescador, de un frasco sellado y de un espíritu del mar, y de un destino que parecía inevitable. Si en algún momento el sueño te visita y tus párpados caen más rápido que las palabras, no temas. Sherazade no se ofenderá. Ella cuenta para salvar la noche. Y si deseas que otra historia llegue sin buscarla, cuando más la necesites, suscríbete a este canal, como quien deja entreabierta una ventana para que el viento entre con aroma a cuento. Ahora sí, escucha. El hombre de la red. Había una vez un pescador. No era joven, ni rico, ni fuerte, pero tenía paciencia y esperanza. Cada amanecer, con la luz aún tierna, bajaba hasta la costa y lanzaba su red al mar. No más de 4 veces al día, porque así lo dictaba su sabiduría o su superstición. Y quien tiene poco, a veces solo tiene eso: esperanza. Y el hábito de seguir adelante, incluso cuando el mar parece callar. Aquella mañana, la primera red volvió vacía, la segunda con ramas secas, la tercera con lodo, pero la cuarta, la red regresó pesada, muy pesada. Dentro había un objeto antiguo, un frasco de cobre, alto, con sellos misteriosos y tapa de plomo. Tan viejo que el aire parecía temblar a su alrededor. El pescador, curioso, limpió el frasco y lo destapó. Y entonces su mundo cambió. El genio de humo y sombra. Del frasco brotó humo. Primero un hilo, luego un torbellino y después una criatura, un efrit, alto como una montaña, oscuro como la noche sin estrellas y con ojos que brillaban como brasas en un horno sagrado. Tú, rugió, has roto mi prisión y por eso te mataré. El pescador tembló.
¿Matarme? ¡Pero te salvé! El genio respondió con voz de trueno. Fui encerrado por el rey Salomón hace siglos. Durante 100 años prometí riquezas a quien me liberara. Durante 100 más ofrecí deseos. Pero pasaron los siglos y nadie venía. Ahora solo deseo una cosa: venganza. El pescador, aún pálido, alzó la mirada. Y entonces sonrió. Majestad del aire, dijo. Pero dime, ¿cómo entraste tú en ese frasco tan pequeño? El efrit lo miró con desprecio. ¿Dudas de mi poder? Y como todo ser orgulloso, cometió un error. Volvió a convertirse en humo, y el humo regresó al frasco. Entonces, el pescador cerró la tapa y el mar volvió a respirar. La astucia del que nada tiene. ¡Tramposo!, bramaba el efrit desde dentro. Pero el pescador solo respondió con sinceridad. A veces, la inteligencia vence a la fuerza. El genio gritó, suplicó, lloró y al fin prometió. Si me liberas, te llevaré a un lago oculto donde nadan peces con escamas de oro, zafiro, rubí y perla. Y cuando los lleves al rey, él te colmará de favores. El pescador, aunque pobre, era sabio y dudó. Pero la esperanza es una red que no siempre podemos evitar lanzar. Y soltó al efrit. El lago donde los peces cantan. El genio cumplió su promesa. Lo llevó lejos, más allá de las montañas y del tiempo, a un lago escondido entre acantilados dormidos, donde nadaban peces de 4 colores imposibles: rojo, blanco, azul y amarillo. Eran criaturas vivas y, sin embargo, mágicas, como si cada una fuese el recuerdo de una historia olvidada. El pescador atrapó a algunos con cuidado y viajó hasta el palacio del rey. El sultán, intrigado, ordenó que los cocinaran. Pero cuando los peces tocaron el fuego, una grieta se abrió en el muro de la cocina
y de ella surgió una mujer alta, hermosa, triste, y dijo: ¿siguen aún atados a su juramento? Y los peces alzaron la cabeza y cantaron. Luego el muro se cerró y el aire quedó suspendido, como después de un sueño. El rey, asombrado, llamó al pescador y éste le contó todo: del frasco, del genio, del lago. Y el rey, impulsado por la curiosidad que solo los poderosos pueden permitirse, partió hacia el lago. Allí halló algo aún más extraño. El príncipe encantado. En la orilla del lago, el rey encontró un castillo sumido en el silencio, y dentro a un joven. De la cintura hacia abajo, de piedra. De la cintura hacia arriba, humano. Soy un príncipe, dijo, hechizado por mi esposa infiel. Ella convirtió mi cuerpo y a todos los habitantes del reino en peces. Y cada uno de esos peces representa una parte de mi reino perdido. Mi alma espera justicia. El sultán escuchó enmudecido, y el pescador también. Y la historia aún no terminaba. Pero justo entonces, el regreso del amanecer. Las ventanas del palacio dejaron entrar la primera luz del día. El rey Shahriar no se había movido. Había olvidado que debía matar a su esposa. Había olvidado que había mandado a preparar su muerte. Y como cada mañana, salió a legislar. Mientras tanto, el gran visir, padre de Sherezade, llegaba al palacio. En sus manos llevaba una mortaja blanca. Ya debe estar muerta, pensó con el alma destrozada. Pero al entrar, no encontró gritos, ni sangre, ni luto, ni malas noticias. Encontró a Sherezade viva, serena, contando cuentos. Y entonces entendió. Su hija no se había casado para morir. Se había casado para cambiar el destino de las mujeres del reino. Doña Sada, aún medio dormida a los pies del lecho, murmuró: «Hermana, ¿y mañana?». Sherezade sonrió.
con la voz convertida en brisa. Mañana le contaré sobre el príncipe encantado y sobre cómo su reino aún duerme bajo el efecto de un hechizo que solo una historia podrá romper. El rey se había devuelto y escuchó, y su corazón anhelaba saber sobre aquella maravillosa historia, y no la mató, porque el deseo de escuchar fue más fuerte que la orden de castigar. ¿Y tú que has llegado hasta aquí? Quizás solo querías dormir, o tal vez algo más. Un espacio tranquilo, una voz que no juzgue, una historia que arrulle. Si deseas volver, si deseas que otra historia venga a buscarte cuando menos lo esperes, suscríbete, no por costumbre, sino porque te gustan las historias que mamá contaba, esas que empezaban con un había una vez y terminaban justo cuando el sueño llegaba. Cuando el sueño llegue, que venga envuelto en cuentos. Yo soy Sherezade y aún tengo muchas noches por contar.